Webinar. Podemos comenzar, compañeros. Sí, vamos a iniciar. Buenas tardes con todos. Primero dándole la bienvenida y gracias por estar acá en nuestro webinar filosófico que hoy día pues vamos a dar inicio como grupo número 10, que estamos acá todos los integrantes también que hemos realizado el trabajo sobre fondos desviados, hoy en día pues una amenaza latente, como bien dice el título. Pero antes de entrar a eso, pues eh, vamos a dar pues para romper el hielo, vamos a hacer pues una pregunta para ver si los participantes y o asistentes nos puedan responder. Bueno, una de las interrogantes pues que estamos ya en este webinar es qué entendemos básicamente sobre la filosofía y ética. Hay algunos, pues, que si es que pueden participar a través del chat, nos ayudarían mucho también. Se les leería, el moderador leería las respuestas y los que desean también participar, levantar la mano. A ver, participen, ¿ah? Participen. Sí, ahorita lo que esperamos es para romper el hielo y ya para comenzar todo este webinar que hoy día pues es muy importante también porque estamos pues con la asistencia de un magíster ya de, consecuentemente se lo voy a presentar dando la debida bienvenida también y el agradecimiento que hoy día nos acompañe. Pero yo un poquito adelantándome, pues si bien es cierto, sabemos que decimos que la filosofía es el conocimiento, la verdad que nace desde el interés para Ujú. poder comprender el mundo, la vida, la realidad en conjunto, ¿verdad? Y sobre la ética, tenemos pues que se enfoca en una distinción que es entre lo correcto e incorrecto, ocupando pues de establecer criterios sobre cómo debemos actuar en función, ya sea pues de valores y normas, ¿verdad? Es así que comenzando eso, vamos a dar inicio a nuestro tema central, como es pues fondos desviados Sí, qué y gracioso. recursos malgastados, una amenaza latente. He aquí pues que se va a generar en este espacio de reflexión y crítica que vamos a tener sobre los impactos que pueda traer la corrupción y el mal gasto de los recursos pues administrados a las comunidades. En este evento pues vamos a destacar la mala gestión que se pueda dar en los diversos lugares, básicamente pues en, en el distrito de Huaycán, como está dirigido nuestro trabajo, en donde los recursos públicos son esenciales para el desarrollo y el bienestar de la población. Tenemos a los organizadores, tenemos al estudiante Campos Rufino Carlos Adolfo, al estudiante Bobadilla Gómez Jesús Enrique, quien les habla es Valderrama Vallejos Beverly, al estudiante Hidalgo Durán Kleiner, al estudiante Kawasa Silva Jason, al estudiante Hoyos Chávez Cintia y al estudiante Escriba Cisneros José Daniel. Si bien es cierto, pues como ya he estado plasmando, nuestro proyecto que trabajamos en equipos, como ya lo mencioné, son los fondos desviados y recursos malgastados.
Hoy en día vamos a tocar unos puntos de agenda muy importantes. Primero vamos a tocar la importancia de la ética en la gestión de fondos como punto de agenda. Seguidamente con las consecuencias del mal manejo de los fondos públicos en proyectos de infraestructura. Después, las medidas para evitar la malversación de los fondos públicos, el papel de ética en la gestión de recursos públicos y ya culminando se va a las debidas recomendaciones. Siguiente, por favor. Hoy día contamos con la presencia del magíster José Salomón Quirós Cari, quien hoy nos acompaña con su presencia, a quien damos la cordial bienvenida y el agradecimiento de por medio. Su experiencia laboral cuenta con 39 años de experiencia y desarrollo profesional. Gerente de costos y presupuestos de la fábrica Sociedad Industrial Textil. Administrador de proyectos, faja transportadora de materiales de hierro en Perú, Marcona. Su experiencia como docente en la Universidad de Callao, en la Universidad Privada Sergio Bernales, en la Universidad Privada Tecnológica del Perú y en la Universidad César Vallejo. ¿A quién le vamos a dar la cordial bienvenida al magíster José Salomón Quirós Calle para cederle el pase y comience con su ponencia? Y desde acá ya el agradecimiento por su participación. Muy bien, jóvenes. Buenas tardes. Bienvenidos a todos a este webinar de filosofía. Estamos tratando un tema muy importante que es la importancia de la ética en la gestión de fondos públicos, ¿no? Esto pertenece a un sector de las empresas públicas, ¿no? La ética, como ustedes saben, la ética viene de las habilidades blandas que el ser humano posee en su formación como persona, desde los hogares, ¿no? Desde los hogares. Entonces, esas habilidades blandas que uno posee son las que le dan la correcta formación a una persona en valores. Pero lastimosamente, estas habilidades, con el transcurso del crecimiento del ser humano como persona adulta ya, parece que se van perdiendo, porque cuando un profesional trabaja en una empresa pública, lamentablemente se corrompe. Ese hay que decirlo así con letras mayúsculas, se corrompe o lo corrompen a la bala. Y eso da lugar a que hay muchas quejas de de la población, muchas quejas de los usuarios de estos servicios de bien social, que los fondos, pues, poco a poco se van distorsionando. Tal y sigue, por ejemplo, que en las obras públicas que el gobierno central hace en alguna zona para el beneficio de los vecinos, estas obras públicas primero se inician con un monto y con un tiempo, puede ser de 2 o 3 años, pero lamentablemente ese tiempo y ese fondo no se cumple. Ya vienen ya las famosas adendas, se amplía el tiempo, se amplía el fondo de la inversión y las obras no culminan en la etapa que habían programado. Esa es pura corrupción. Lamentablemente, eso ha llenado en todos los ámbitos del sector público, en todas las provincias, regiones, etcétera.
Y eso hace que se encarezca la primera inversión que inicialmente era para terminar en un plazo determinado, pero lamentablemente por este flagelo no se ha cumplido o no se va a cumplir. Un ejemplo de ello, tenemos el túnel de Santa Anita que va al Callao. Inicialmente se dijo que duraba 3 años y ya van 6 años ya y no termina, ¿sí? Eso es lo malo del sector público. La siguiente, la siguiente lámina. Esto tiene sus consecuencias dentro de la infraestructura y el descontento de los vecinos, porque estos trabajos impiden otros negocios, ¿no? Cierran las calles, entonces esto hace que crezca un malestar general en la población. Y muchos negocios se pierden porque hay desvío del tráfico, la gente no transita por ahí, entonces los negocios se cierran. Porque tenemos muchas obras inconclusas, la calidad de la construcción, los materiales es deficiente, y esto hace sobre todo que aumente la tarifa en los costos y presupuestos que se ven originados inicialmente. Y otro impacto terrible es el impacto en el medio ambiente, ¿no? Se llena de contaminación, llena de basura, y esto propicia que el descontento aumente en la población. Entonces, eso es lo mal de una infraestructura pública. Ya está visto, está demostrado desde que el sector público es un mal administración en la gestión de estas infraestructuras. Cuando Perú tenía las empresas públicas, ninguna empresa pública daba utilidades al Estado. Todas daban pérdida. Por suerte, estas empresas públicas ya no están en manos del sector público, ya pertenecen al sector privado. Y ese es uno de los factores también de que el Perú se haya resarcido, ¿no? De la inflación galopante que hubo en una época, ¿no? Que esa época nadie se quiere acordar. Una época llena de corrupción, y eso fue la consecuencia de que apareciera la devaluación de la moneda. Incluso Perú tuvo que cambiar de moneda, ¿no? 2 veces ha cambiado, del sol al INTI y del INTI al nuevo sol. ¿Sí? Pues miren, el gran daño que hace la corrupción, ¿no? El gran daño. Ojalá que de aquí esto se enderece, se corrija. Pero esto tiene que ser un proceso a largo plazo, ¿no? A largo plazo. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué medida debemos de tomar para evitar la malversación de los fondos públicos? Primero, esto, como dije al comienzo, la ética nace de casa. Sí, cuando uno es estudiante, pero ya cuando uno ya viene en la etapa de adultez, estos valores se van perdiendo. Sobre todo de que profesionales que entran a trabajar al sector público se contaminan. En cambio, cuando uno va a trabajar al sector privado, no es así, es diferente. En el sector privado, el profesional crece, los plazos se cumplen, los proyectos se inician y terminan en el plazo pactado. El monto de la inversión no cambia, con ese monto se inició y con ese monto termina. El sector privado, el profesional crece como profesional y crece también en valores. Ahí no hay corrupción, no hay corrupción. El daño terrible es los proyectos en inversión pública, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿cómo vamos a evitar la malversación de fondos? Teniendo gente, profesionales,
que no corrompan, ¿sí? Solo así esto podría cambiar. Tiene que haber una nueva generación desde el inicio, educarlos desde la primaria, la secundaria, con valores, que eso no cambien. Solo así, solo así se eliminaría de a raíz a los corruptos. ¿Ok? Segundo, sigue la siguiente lámina. El papel de la ética en la gestión de recursos públicos. De nada valdría hacer un gran proyecto, ¿no? Establecer un tiempo de inicio, un tiempo de fin, si es que el que lo va a conducir esto no cambia. Lo primero que ya pareciera que están a la gana, cuando ya quieren hacer un proyecto, ya ven el beneficio económico para su bolsillo. Eso es dañino. Entonces, esta actitud de esta gente corrupta puede cambiar cuando a los colegiales, a los escolares, lo educan en valores desde el comienzo. En la casa, los papás nos educan con valores. En el colegio, en la escuela también, los maestros también nos dan valores. Pero ese germen que no se destruya cuando llegan a la adultez, ¿ya? Cuando llegan a la adultez, estos valores que estén en uno como cultura, así como el japonés, como cultura, como disciplina, ser incorruptible. ¿Sí? Entonces, también pareciera que falta una ética en la política del país. Los partidos políticos también deben tener una nueva generación de gente joven que se ocupe, ¿no? En puestos públicos sin corrupción. Solo así cambiaría la imagen del Perú ante el mundo. De lo contrario, vamos a seguir adoleciendo de lo mismo, ¿no? Y por más que uno haga esfuerzos de no a la corrupción, eso no va a cambiar, no va a cambiar. El gran sector público es el que tiene que cambiar, ¿sí? Empezando por los padres de la patria. Eso tiene que cambiar. Entonces ahí sí seríamos un país elegible por los inversionistas. La corrupción hace mucho daño. La corrupción también ausenta las inversiones en el país. Entonces, al inversionista hay que darle facilidades para que invierta en el Perú, para que genere trabajo, para que absorba mano de obra, para que traiga riqueza. Porque cada vez que se crea una inversión en el país, genera trabajo, absorbe mano de obra desocupada. Es muy importante. Las inversiones son importantes, pero las inversiones que estén bien dirigidas, sin corrupción. O sea, hay que ser honestos en puestos de trabajo. Y eso va a ser un factor positivo y duradero en todo nuestro querido Perú. La siguiente lámina, por favor. El costo social, lógicamente, el costo social es alto. Miren, el trabajo que se inició con el tren subterráneo de Vitarte hasta el Callao era un monto de aproximadamente 8.000 millones de dólares. Y ahora está pasando los 12 ya. ¿Qué ha ocasionado? Se ha hecho un gran daño al Estado porque el Estado tiene que sacar esos fondos públicos, ¿no? Por suerte que en nuestro Perú no tenemos una inflación galopante como la había el año 80 90. No hay. Entonces, ¿eso por qué? Porque el pueblo, porque nuestro Perú ya no tiene empresas públicas, que eran un dolor de cabeza. Empresas públicas que no generaban ni un sol de utilidades.
esas empresas ya están en manos privadas. Entonces, por esa razón es que el Perú ahora ya no tiene por qué echar excusa de que exista inflación. Ya no hay, ya no hay. Tenemos una moneda sólida, una moneda dura en toda la región de Sudamérica. El sol peruano vale mucho más que cualquier moneda de otro país de Sudamérica. El costo social de una obra trae beneficio para los vecinos, para los habitantes de esas zonas, ¿no? Crece porque esta inversión trae negocios, esta inversión trae puestos de trabajo, entonces la gente absorbe la mano de obra, los recursos llegan porque las empresas también se instalan, llegan. Es muy importante, es muy importante este tipo de inversiones. La siguiente lámina. Profesor, esta vez tenemos unas cuantas preguntas que les dejamos en esta presentación. La primera sería, ¿considera que la falta de ética en la administración pública se debe principalmente a la falta de control externo o es más un problema de cultura organizacional? ¿Cómo podemos transformar esta cultura? Es más que todo por una cultura organizacional. Los integrantes, los integrantes tienen que tener una cultura, una disciplina, ¿no? Donde no sean tentados por la corrupción. Ya tenemos presidentes corruptos. El último, Toledo, está preso, a pesar que lo niega a todo dar, lo niega, pero es algo que innegable. No puedes tapar con el dedo con un dedo, él solo con un dedo. Es corrupto. ¿Sí? Es una vergüenza para el país. ¿Sí? Y así vendrán otros más, están en investigación. Entonces, es la cultura organizacional la que tiene que cambiar. ¿Sí? ¿Ok? La siguiente. Ok, profesor, la siguiente pregunta es, ¿qué estrategias se pueden implementar para fortalecer los principios éticos en la formación de funcionarios públicos y asegurar que estos valores se mantengan en la práctica diaria? Bien, la estrategia es que cuando decimos estrategia, nos referimos a la... Disculpe que hay una bulla acá afuera del tapando un poco por el pasadizo. Sí. Bueno, a ver si me escuchan. La estrategia es que hay 4 puntos. Cuando hablamos de estrategia, nos referimos al FODA, fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, ¿no? La estrategia es que los integrantes de estos grupos que se van a encargar de dirigir, de gestionar las inversiones, es que justamente su fortaleza es la habilidad ética. Ese es lo más grande, el ser humano. Es como una barrera incorruptible. Entonces, si los integrantes de estas organizaciones que van a tener el desafío, que van a tener el rumbo de estas inversiones, de dirigirlas, gestionarlas de la mejor manera, es que no van a permitir corrupción. ¿Y eso va a permitir qué cosa? De que tengamos más oportunidades de inversiones, ¿no? Cuando una persona sabe dirigir, tiene más oportunidades de hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque sabe conducir, sabe gestionar, ¿sí? Sabe qué rumbo dirigirlo a la organización, sabe dónde conducirlo, porque sabe de gestión. No es un ignorante de gestión, sabe conducir. Solo las personas que saben de gestión es que van a dar un factor positivo a cualquier proyecto de inversión. Lo van a dirigir bien. En el monto de dinero, lo van a dirigir bien. En el tiempo de plazo de la ejecución del proyecto,
lo van a culminar. Es muy importante eso. La fortaleza de cada integrante, la fortaleza ética de cada integrante. ¿Ok? Ok, la tercera pregunta. La tercera pregunta sería, ¿cuál es el papel de las auditorías internas y externas en la detección temprana de la malversación de fondos? ¿Y qué aspectos pueden mejorarse en los sistemas de control actuales? Muy bien, miren, si una persona tiene fortalezas éticas consigo, que son, que las lleva ya uno por dentro, esa persona no necesita hacer auditorías, no necesita. ¿Por qué se hace auditorías? Porque hay mal manejo dentro de la institución. Esa gente no sabe de gestión. Por esa mente, por eso que hacen auditorías cada 2 veces al año, para cuadrar cosas, cuánto entró, cuánto se procesó, cuánto terminó, cuánto queda. Cuando la persona que integra una organización tiene como fortalezas éticas la personalidad, la honradez, la puntualidad, la responsabilidad, ¿no es cierto? Esa organización va a crecer, porque todos los integrantes suman, suman, no restan. Restan los que no saben de gestión. En cambio, el que sabe de gestión suma, se adhiere al grupo y el grupo crece y se fortalece aún más, se hace más sólido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos algunas preguntas de los asistentes que nos están escuchando. La primera pregunta sería, ¿cómo afecta el desvío de fondos públicos a la economía local y nacional en términos de empleo, inversión y crecimiento a largo plazo del país? Primero que ese desvío es corrupción. Ese dinero es mal habido. Si no, preguntan a Toledo. El mal habido. Los 35 millones que recibió, ¿dónde están? Sí, entonces ese dinero le cuesta al país. ¿Por qué? Porque para pagar esa corrupción, esa podredumbre de corrupción, tiene que el país dar más dinero al que hizo el proyecto. Porque el que hace el proyecto, de él no sale, sale del Estado. ¿Sí? Es una vergüenza nacional. Entonces, eso, ¿cómo se va? ¿Cómo se puede controlar? ¿Cómo se puede mejorar eso? Justamente teniendo personas que tengan fortalezas éticas. Esas. Ahí. Cero corrupción. ¿Otra más? ¿Otra pregunta más? Sí, acá hay una más, ingeniero. ¿Qué políticas públicas podrían implementarse para reducir las oportunidades de malversación en la gestión de proyectos financiados con los recursos del Estado peruano? La política es obras limpias, fondos claros, bien calculados, tiempos establecidos de inicio a fin, ¿no? Con holgura, o sea, me refiero, si la inversión llega, digamos, 100 millones, agrégale 120 más por si acaso, porque hay una variación de precios. Si el tiempo dura un año, agrégale más, 20% más, por si demore en las obras, algún, algún cambio climático, alguna interrupción, algún paro social. Entonces, eso siempre se trabaja con holgura, no tiempos ajustados, ni dinero de inversión tampoco ajustado, para cumplir con los tiempos, ¿no? De inicio a fin y para cumplir también con el monto de la inversión, que no falte y no estar pidiendo a cada rato adendas, adendas, adendas. Sí, trabajar con eso, con holguras, tiempo de holgura. ¿Algo Este, más? la última pregunta de de los asistentes es, ¿qué tan importante es la cultura organizacional en la prevención de la corrupción y qué pasos concretos pueden tomar las instituciones para transformarla cuando esté permeada por la falta de ética? Importantísimo es. Importantísimo. Mire, en Europa cuando convocan a personas para hacer un proyecto, le piden su currículum vitae. Y lo primero que valoran ahí ellos es las habilidades blandas. El 70%, 80% de esa persona que se va a ocupar de ese puesto tiene que tener habilidades blandas.
y el resto ya 20 o 30% es la conocimiento de la profesión. Entonces, si tú te rodeas con gente éticamente no corrupta, con gente que es responsable, con gente que es colaborativa, con gente que respeta, con gente que es puntual, con gente honrada, lógicamente vas a tener los mejores recursos humanos. Vas a tener gente que es incorruptible, ¿no? Entonces, lo más valioso del ser humano en una organización es eso, su ética profesional, que son las habilidades blandas. Eso. Puede ser un gran profesional, pero si ese gran profesional es un honrado, es un ratero, un corrupto, uno que llega tarde, no acepta responsabilidades, ¿de qué vale? ¿De qué vale? De nada. Ahí está, pues, ahí están los gobernantes. ¿Sí? ¿De qué vale? Lo importante del ser humano es eso, sus factores éticos. Si a tus factores éticos le sumas el conocimiento, las habilidades para desarrollar su trabajo profesionalmente, es mucho mejor, mucho mejor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Sí, acá tenemos una pregunta que me llamó la atención, ingeniero. Acá dice, el señor Antauro propuso el despido de los extranjeros para solucionar la falta de puestos laborales para los peruanos. ¿Usted considera que esto mejoraría la economía del país? Antauro no tiene ninguna ética para hablar de ese modo. Antauro es un criminal, mató policías, es un delincuente. Y a un delincuente no se le cree nada. Yo a él no le creo nada. Esto. Ingeniero, ¿alguna recomendación por parte de usted? Sí, a ver, para que el ser humano crezca como persona, tiene que tener lo que dije hace un instante, habilidades blandas. En la universidad tú tienes el conocimiento, ¿no? Que te imparten en las aulas, los docentes, la parte teórica, ¿sí? Pero, ¿qué te hace diferente de otros compañeros? Tus habilidades, ¿cómo lo recepcionas eso? ¿Cómo lo valorizas eso? ¿Y cómo eso va a trascender en ti hacia afuera? ¿Sí? Por más que un gran profesional en formación vaya a una gran universidad, se prepare bien, si en el fondo no es lo que aparenta ser. Ahí está, Toledo se jacta que estudió en Harvard, que estudió en Harvard, y mira cómo es. Corrupto, ratero, sinvergüenza. ¿Ah? Entonces, eso no es. Gastón estudió para cocina. Su familia no estuvo de acuerdo, pero él sí persistió en eso, pero con valores. Él abrazó una carrera que le apasionó y le gustó, y está, ¿en qué estado está ahorita? ¿Sí? Es un hombre muy próspero, muy educado, muy correcto. ¿Mm? Está comprometido con las clases eh, de medio social. ¿Sí? Entonces ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Entonces, los valores éticos te hacen crecer. Los valores éticos te dan mayor velocidad. Los valores éticos te dan más presencia y te distinguen donde vayas. Lo otro, la mentira, la irresponsabilidad, lo corrupto, eso te destruye. Y a ustedes jóvenes que están en formación, yo les aconsejo que lleven esto. Valores éticos. Sean buenas personas, responsables, acepten su responsabilidad. Si se equivocaron, bueno, se equivocaron, está bien, pues me equivoqué como ser humano, me equivoco, pero eso aprendo. De eso me voy a corregir y no más voy a tener una equivocación. Eso me va a enriquecer a mí como persona. Eso hagan ustedes jóvenes. ¿Ok? ¿Hay una pregunta más?
No, ingeniero. Y bueno, eso sería más que todas las preguntas. Primero que nada, agradecerle su presencia, ¿no? Sabemos que Gracias. ahorita en esta época de parciales no es un poquito complicado, ¿no? Que usted pueda asistir, ¿no? Pero igual, de todas maneras, de parte de mi grupo y de mi persona, agradecerle por su asistencia. Y Ok. bueno, para finalizar, es un mensaje filosófico, ¿no? Acerca de este tema, sobre el desvío de fondos de mantenimiento de obras hidráulicas, que aparte que no solo es un acto de corrupción, sino también una negligencia que afecta hacia el futuro. Al desviar los recursos, se socava la base de la misma de nuestra supervivencia colectiva, ya que el agua es la vida. Y como se viene viendo en estos últimos momentos, que actualmente se está perdiendo mucho agua en todo el mundo. Este acto no solo afecta en la infraestructura física también de la empresa, sino también en la confianza y en la fe que tenemos en nuestras instituciones. Es un recordatorio de que la avaricia y el interés personal pueden prevalecer sobre el bien común en toda nuestra sociedad. Y para finalizar, con una frase bueno, un poquito más filosófica acerca de un autor, la corrupción no es la corrupción como una plaga no solo devora los recursos, sino que envenena la confianza y destruye la esperanza. Es citado por Kofi Annan. Y bueno, eso sería todo más que nada, ingeniero. Muchísimas gracias por su participación. No sé si le gustaría brindar unas palabras finales para finalizar este webinar. Sí, gracias por haberme invitado. Y ustedes saben que estoy siempre yendo a colaborar con ustedes en lo posible. Y siempre, mi frase que siempre le digo, ¿no? La humildad es la fortaleza de todo ser humano. Eso te hace grande. Eso te hace diferente a los demás. Con eso vas a conseguir muchas cosas. Ser responsable, admite tus errores y si te equivocas, no vuelvas a cometer ese error. No vuelvas a cometer esa equivocación. Te corriges, pero siempre permanece humilde y eso es tu grandeza. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, asistentes y al ingeniero nuevamente por nuestra participación. Y bueno, eso sería todo y muchísimas gracias.